Interpretación de dibujos técnicos. Para llevar a cabo la práctica de soldadura, es necesario que sepas interpretar los dibujos técnicos de esta. Aquí te hablaremos de ello. La información técnica, así como los requisitos con los que han de fabricarse los productos, son transmitidos por el diseñador mediante instrucciones, pero principalmente con dibujos y símbolos, ya que estos son la forma más eficaz para describir con exactitud detalles complicados. Para que los símbolos resulten útiles y fáciles de interpretar, es necesario que se elaboren de forma homogénea y consistente, a fin de que tengan el mismo significado para el diseñador y para el personal encargado de realizar, supervisar o inspeccionar el trabajo. Existen varias normas que describen la elaboración y aplicación de los símbolos de soldadura. Una de las más conocidas y empleadas es la norma americana ANSI AWS A2.4, símbolos normalizados para soldadura, soldadura fuerte y exámenes no destructivos. La norma mexicana correspondiente es la NMX H111, símbolos para soldadura y pruebas no destructivas. Las dos normas son similares en sus fundamentos, al igual que las de otros países, aunque con los europeos existen algunas diferencias relevantes. Por ello, es necesario consultar la norma adecuada, particularmente si los diseños proceden de países europeos. Los símbolos de soldadura son de carácter gráfico y están formados por varios elementos que tienen un significado específico y una localización determinada con respecto de los otros, por lo que existen ciertas reglas para su aplicación y disposición. Se requiere que los soldadores conozcan con detalle cada elemento y las reglas asociadas con su elaboración, uso e interpretación. Los elementos de los símbolos de soldadura son los siguientes. Una línea horizontal, llamada línea de referencia. En su extremo derecho tiene una punta de flecha y en el izquierdo una cola de flecha. Un símbolo básico, que representa el tipo de unión a realizar. También se pueden tener símbolos auxiliares que complementan la información y las dimensiones propuestas para el tipo de unión a realizar, de los cuales hablaremos más adelante. La línea de referencia sirve para indicar dónde y cómo queremos que se realice la soldadura, y tiene estas reglas para su aplicación. 1. Siempre debe estar en el plano horizontal. 2. Toda la información que se dibuje o redacte en la parte superior de la línea de referencia debe interpretarse como del otro lado, de donde apunte la línea de la flecha. 3. Toda la información que se dibuje o redacte en la parte inferior de la línea de referencia debe interpretarse como del mismo lado, de donde apunte la línea de la flecha. La finalidad del elemento flecha es indicar el lugar donde se debe realizar la unión soldada. Deben considerarse las siguientes reglas básicas. 1. Puede tener cualquier inclinación, pero nunca debe estar en el plano horizontal, ya que puede confundirse con la línea de referencia. 2. Cuando está formada por una línea vertical, debe interpretarse que no tiene importancia cuál de los elementos a unir deben ser ranurados. 3. Cuando la línea presente una inflexión o quiebre, indicará que el elemento señalado por el extremo es el que debe ser ranurado o preparado, o bien el lado desde el cual debe efectuarse el trabajo o la inspección. Los símbolos básicos sirven para representar el tipo de unión o de soldadura que desea efectuarse. Los más comunes son los que se refieren a la forma de la ranura de unión. Su estructura es lógica y fácil de recordar. Los símbolos de las ranuras más frecuentes en soldadura son los de ranura a escuadra, en bisel sencillo, en V, en J, en U y filete. Los símbolos complementarios
se emplean para dar más información sobre el tipo de unión soldada que se desea, y son dibujados junto con un símbolo básico. Los más comunes son de penetración completa, de respaldo, contorno cóncavo, contorno convexo, contorno plano, soldadura en todo alrededor y soldadura a efectuarse en campo. El símbolo de penetración completa debe emplearse únicamente donde se requiera 100% de penetración en las juntas o en las piezas, y un refuerzo en la raíz de la soldadura, en soldaduras hechas por un solo lado. Este símbolo debe colocarse en el lado de la línea de referencia, opuesta al del símbolo de soldadura. Las dimensiones de la penetración completa no necesitan indicarse sobre el símbolo de soldar, y si se desea especificar la altura del refuerzo, ésta debe indicarse en el dibujo a la izquierda del símbolo de penetración completa. El símbolo de respaldo o de limpieza de raíz también se dibuja en la línea de referencia del lado opuesto al símbolo básico e indica que la raíz debe removerse y volver a aplicar soldadura desde el lado de la raíz. En las soldaduras en las que se requiere especificar la forma de realizar el acabado, puede especificarse con los símbolos de contorno y el método de acabado correspondiente. Se emplean siglas para definir el acabado. Por ejemplo, la sigla G indica que el proceso a emplear es esmerilado. La sigla H se refiere a martillado. El símbolo de soldadura perimetral o de todo alrededor se emplea para indicar que la soldadura va en todo el perímetro de una de las piezas que se están soldando. Este símbolo siempre es un círculo y se dibuja en la unión de la flecha y la línea de referencia. El símbolo de soldadura en campo se emplea para indicar que una unión soldada en particular debe ser ejecutada en el lugar de terminación. Este símbolo siempre se coloca en la unión entre la flecha y la línea de referencia. Dentro de la simbología también se tiene la línea de referencia múltiple. Se usa para indicar la secuencia de operaciones y se utilizan dos o más líneas de referencia. La primera operación se indica en la línea de referencia más cercana a la flecha y las siguientes se especifican en las líneas de referencia subsecuentes. En algunas ocasiones es necesario establecer las dimensiones mínimas o máximas de una unión soldada. Esto es posible siguiendo las reglas básicas de acotación de dimensiones. Un punto importante a destacar es que debe especificarse desde el principio el sistema de unidades a emplear. La norma americana está referida principalmente a dimensiones en sistema inglés. Podemos concluir que dibujar o interpretar un símbolo de soldadura no es difícil, pero requiere de práctica continua. Es conveniente mantener el símbolo de soldadura lo más sencillo posible para facilitar su interpretación y manejo. Por otra parte, el símbolo sirve para abreviar y concentrar la información, pero en ningún momento sustituye la información técnica y de detalle, que debe tener todo dibujo técnico preparado adecuadamente.